A continuación le daremos la palabra a la profesora Patricia Trujillo, doctora en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Estudió la maestría en Literaturas, Lengua y Pensamiento Europeo en el Queen Mary College de la Universidad de Londres y la maestría en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesora del Departamento de Literatura de la Universidad Nacional de Colombia de 2005 a 2007 y 2013 a 2016. Fue editora de la revista Literatura, Teoría, Historia, Crítica, publicada por el Departamento de Literatura de la Universidad Nacional de Colombia. Investiga sobre poesía moderna, literatura colombiana del siglo XX y teoría crítica. Una bienvenida para la profesora. Mi ponencia se llama La vorágine, narrador no confiable, silencios narrativos y testimonios veraces. Y es una reescritura de un texto que acaba de aparecer en la edición de la Universidad Nacional de Colombia de La vorágine, la que recopila el texto de 1924, también en muy buena compañía de otros textos críticos. La segunda parte del libro es una recopilación de textos críticos desde diferentes perspectivas sobre la vorágine. Entonces también estoy en muy buena compañía ahí. Pero esto simplemente dándole vueltas de nuevo a un problema que a mí me llama mucho la atención en la novela. Más o menos al mismo tiempo que escribía y corregía la primera versión de La vorágine, es decir, entre 1921 y 1924, José Eustacio Rivera se dedicó a escribir artículos, cartas, discursos y textos polémicos acerca de las condiciones de trabajo de la Comisión de Límites, de la cual formó parte en 1923, y de la situación de los colonos y caucheros de la Orinoquía y la Amazonía colombianas. Es decir, que mientras ensayaba por primera vez la escritura de una novela, Rivera tuvo una intensa actividad de escritura de una serie de textos que buscaba un efecto inmediato en la realidad, es decir, en el gobierno colombiano y en la opinión pública. Rivera tenía la esperanza de que sus denuncias cambiaran las políticas públicas del gobierno frente a las fronteras y frente a la explotación de estas multinacionales que tenían agentes colombianos en territorio colombiano e intereses colombianos de connacionales, y que hiciera algún tipo de justicia con respecto a los ciudadanos colombianos, sobre todo, le interesaba, ¿no? Aunque estos textos tuvieron cierta resonancia, ¿no? La prensa liberal fue feliz y el Nuevo Tiempo publicó toda una serie que hizo Rivera sobre la explotación del caucho en el Baupés, que denunciaba a empresas como la Casa Arana y a sus agentes en Colombia. Y Rivera tuvo un par de debates en la Cámara de Representantes que, de acuerdo con Eduardo Neales Silva, se le tiró la posible carrera política. Esto es en plena hegemonía conservadora. Y Rivera, que es suplente de un senador conservador por el Partido Conservador, termina aliándose con la prensa liberal para criticar, ¿no? esta connivencia de intereses dentro de su propio gobierno. Bueno, aunque tuvo cierta resonancia, pues estos debates, incluso efectos inmediatos no esperados por el autor, ¿no? Hay un personaje que era casi el dueño del Baupés en la época, que espera a Rivera en las afueras de la Cámara de Representantes. Esto lo cuenta el profesor Carlos Guillermo Páramo. Fue a buscarlo ahí frente a la Cámara de Representantes para pegarle un tiro, literalmente, ¿no? Este hombre iba armado con esa intención. Rivera se sintió impaciente y frustrado por los pocos efectos concretos que tuvieron estos textos. Por esto, una de sus esperanzas era que la novela, que había comenzado incluso antes de escribir estos textos, estas cartas de denuncia, tuviera un efecto más amplio que el de sus otras intervenciones en la esfera pública. Y de hecho, La vorágine tuvo efectos mucho más amplios, de unas dimensiones que seguramente Rivera mismo no imaginó nunca, ¿no? La suya fue una de las novelas latinoamericanas más leídas del siglo XX, antes de la aparición de los autores del boom latinoamericano.
Y uno de esos autores del boom latinoamericano, a la hora de escribir un texto de crítica literaria sobre sus contemporáneos, es decir, sobre las novelas de Mario Vargas Llosa, de Gabriel García Márquez, etcétera, ¿no? Comienza este estudio que él titula Nueva Novela Hispanoamericana precisamente por la vorágine, ¿no? Para decir, miren, nosotros no estamos escribiendo novelas como la vorágine. Si alguien de esa talla y en ese movimiento literario se siente en la obligación de decir, de tomar distancia crítica de la vorágine, hay algo en la novela que resulta fascinante, ¿no? El texto de Carlos Fuentes, la primera edición es de 1969. Esto es apenas publicado 100 años de soledad, 2 años después. Es curioso que hoy en día nosotros sepamos de los debates de Rivera en el Congreso y que hayamos rescatado sus artículos polémicos de prensa precisamente debido al interés que ha despertado en nosotros la lectura de la novela. Entonces hay algo en esa obra que resulta fascinante. Por eso quisiera proponer que mi participación en este encuentro gira alrededor de la vorágine como novela, es decir, como un artefacto narrativo que muestra la experiencia humana de forma no dogmática y no prescriptiva, y en la que toda aseveración sobre la realidad contemporánea, es decir, todo ánimo documental, está mediado por los rasgos de la narración. Como La vorágine es un texto altamente complejo, pues tengo que escoger apenas 3 rasgos narrativos cuya interrelación, creo yo, muestran parte de esta intensidad y de esta complejidad de composición, y a su vez me permiten lanzar una hipótesis de por qué la carga documental de la novela resulta tan eficiente en términos de experiencia de lectura, más allá de la capacidad de Rivera, que en eso sí tiene una afinidad con los poetas decadentes muy fuerte, de hacer descripciones sumamente eficientes en términos de sensaciones físicas directas muy truculentas, ¿no? Estas descripciones de la muerte de Barrera o de la muerte de Millán son pues iguales que las de Villiers de l'Isle-Adam hablando de las plantas carnívoras, por ejemplo, una cosa así, ¿no? Pero bueno, volviendo otra vez sobre la cuestión. Estos 3 rasgos que quiero rastrear son las contradicciones de Arturo Cova en tanto personaje protagonista de la novela, el papel de Arturo Cova como narrador de la novela y los silencios de la novela, lo que la novela no nos cuenta. Los personajes de la vorágine, y no solo Arturo Cova, sino Alicia, Fidel Franco, El Pipa, La Madonna, Zoraida Irán, Narciso Barrera, surgieron en parte de personas reales a quienes Rivera conoció o de las que tuvo noticia, pero todos son en realidad compuestos imaginativos complejos, nudos de contradicciones, figuras narrativas que funcionan como un lazo entre la vida histórica, social y la experiencia individual. Y es propio de la narración novelesca que estos personajes o nudos de contradicciones no puedan ser vistos como modelos o ejemplos de conducta, como no lo es para nada, o como figuras cuyo comportamiento pueda ser juzgado inmediatamente, tampoco, sino que precisamente por su carácter problemático invitan a reflexionar sobre la diversidad de la experiencia individual y de los lazos sociales en los que cada uno de nosotros está inmerso. Y esto lo logra la obra, La vorágine, a través de lo que llamamos ironía narrativa, es decir, la distancia crítica que establece la narración misma a través de una serie de contrastes. El protagonista de La vorágine es un conglomerado de estos contrastes, ¿no? Y la novela va desplegando poco a poco estos contrastes. Voy a rastrear unos poquitos. Hay contradicciones entre lo que Arturo Cova quiere hacer en un momento determinado y lo que termina haciendo más adelante en la novela. En El viaje a los llanos, Cova cuenta cómo intentó romper el hilo del telégrafo para impedir que llegara la noticia de su fuga y la de Alicia, y que pronto desiste de ello, y lo narra de esta manera, que es muy divertido. Era preciso pasar la noche por Caquesa en previsión de que las autoridades nos detuvieran.
Varias veces intenté reventar el alambre del telégrafo enlazándolo con la soga de mi caballo, pero desistí de tal empresa por el deseo íntimo de que alguien me capturara y, librándome de Alicia, me devolviera esa libertad de espíritu que nunca se pierde en la reclusión. Por las afueras del pueblo pasamos a prima noche, desviando luego hacia la vega del río, entre ruidosos cañaverales que de paso descogollaban nuestros jamelgos. Nos guarecimos en una ramada donde funcionaba un trapiche. Tienen ustedes a el seductor de Alicia, ¿no? A quien se ha fugado con ella, ¿no? Y ella le ha dicho que se fuguen, entre otras curiosidades, que ahora, 15 kilómetros más adelante, o tal vez 30 kilómetros más adelante, bueno, un poco más, quiere librarse de ella, ¿sí? ¿Y cómo me libro de ella? Pues que me detengan, ¿sí? Y que devuelvan a Alicia a su casa, ¿sí? A pesar de las esperanzas de Koba, su fuga, el hecho de que no rompa el alambre del telégrafo, no lleva a su detención y a la devuelta de Alicia a su familia. De hecho, cuando más adelante, o sea, llegar a Villavicencio un poquito más adelante, ¿no? El jefe de la gendarmería de Villavicencio, el general Gámez y Roca, pretende quedarse con Alicia, ¿sí? Y librar a Koba de Alicia, ¿no? Koba lo ataca con el zapato de Alicia, le da taconazos. Gámez y Roca está muy ebrio, entonces tampoco es que sea muy difícil la escena, y huye nuevamente con Alicia, ¿sí? Y más adelante, ¿no? Cuando teme que los habitantes de la Maporita, que Fidel Franco y Griselda se hayan enterado de que él y Alicia se fugaron sin haberse casado, ¿no? Se asusta y finge que los dos han cohabitado en Bogotá, y finge que los dos han tenido un gran matrimonio en Bogotá, pues, ¿no? También hay diferencias entre lo que hace Koba y las consecuencias reales de sus acciones, y esto sucede la mayor parte de las veces por el contraste entre lo que él piensa de sus habilidades prácticas y su capacidad real de hacer frente a la vida en los llanos y en la selva. Por ejemplo, cuando Koba decide acompañar a los llaneros contratados por Fidel Franco en la búsqueda de reses en la llanura, en contra de la opinión de todos los llaneros han tratado de dejar a Koba en la casa y no han podido, ¿no? Lo han intentado, ¿sí? Koba hace parte de la tropa que está enlazando reses, ¿no? E intenta enlazar un toro, ¿no? Persiguiéndolo con su caballo, no lo logra, tira el lazo y no acierta, y el toro se devuelve y despanzurra el caballo de Koba. De milagro no lo mata, ¿sí? Y luego el toro, que está embravecido con la sangre, va y mata a Millán, que es otro de los llaneros en el rodeo, pues, en una de las célebres escenas de la novela, que es célebre por su corpulencia precisamente. Tercer contraste, hay un contraste entre lo que Koba piensa de sí mismo y lo que los otros personajes perciben de su comportamiento, de su carácter y de sus capacidades. En una escena menos conocida de la novela, dos llaneros contratados por Barrera van a la Maporita con el encargo de robarle las mercancías a Don Rafo. Don Rafo es el personaje que ha llevado a Koba y Alicia desde Villavicencio hasta la Maporita. Don Rafo va hacia Arauca con un grupo de caballos y una serie de mercancías, y se va a devolver con ganado y va a recoger a Koba y a Alicia en el fondo de la Maporita. Ese es el plan A que nos sale en la novela. Pero Don Rafo es un hombre mayor, ¿no? Es antiguo amigo del padre de Koba, y estos dos forajidos que llegan a la Maporita ven toda la mercancía de Don Rafo, le compran 3 cositas y deciden, eso es bien interesante, no robarlo, sino amenazarlo y advertirle que se vaya. Y Koba, cual héroe salvador, decide intervenir y los interpela. Y el diálogo es el siguiente. «Hola, socio», dijo regresando el de peor estampa, que le está hablando a Don Rafo. «Nos mandó Barrera a quitarte la mercancía y es mejor que te largues con ella. Quedas notificado, lejos con ella. Si no te la quitamos ahora, es por lo poquita y por lo cara». «¿Y quitarla por qué?», indagó Don Rafo. «Por la competencia». Y entonces sale Koba. «¿Crees tú, infeliz, que este anciano está solo?», prorrumpí empuñando un cuchillo entre los aspavientos de las mujeres. «Mira», repuso el hombre,
Por sobre yo, mi sombrero. Por grande que sea la tierra, me queda bajo los pies. Con vos no me estoy metiendo, pero si querés, pa' vos también hay. Espoleando el potro, me tiró a la cara los objetos comprados y galopó con sus compañeros a lo largo de la llanura. Esa es la capacidad amedrentadora de Arturo Coba, ¿no? Inmediatamente después llega Franco, un poco alarmado porque sabe que estos tipos llegaron a su casa, ¿no? Y le pregunta a la niña Griselda que qué sucedió. Y la niña Griselda le dice que no habría pasado nada, literalmente, si Maica morra, porque el guatecito se les encaró cachiblanco en mano. Es decir, que casi se arma una pelea porque el hombrecito del interior, el guatecito, ¿sí?, se les enfrentó con un cuchillito. El cachiblanco es un cuchillo chiquitito para pelar cosas, ¿sí? Y esa es la versión de la niña Griselda. La niña Griselda es una de las personas más sensatas de la novela, literalmente. Excepto pues que se equivoca de medio a medio cuando se quiere ir a las caucherías, pero del resto le funciona el sentido común. También hay un contraste muy evidente entre lo que Coba, cuarto contraste, entre lo que Coba dice y lo que realmente puede hacer. Cuando Coba, Fidel Franco, Eli Mesa y el mulato Correa, muertos de hambre y enfermos de fiebre, llegan caminando al puesto de vigía donde está Clemente Silva, ¿no? Silva le cuenta la historia de sus desventuras y Coba lo reconviene, o sea, le pega un regaño al pobre Clemente Silva. Lo que le dice es lo siguiente: sepa usted, don Clemente Silva, le dije hace varias veces al tomar la trocha del Guaracú, que las tribulaciones que ha pedido nos ha ganado para su causa. Su redención encabeza el programa de nuestra vida. Siento que en mí se enciende el anhelo de inmolación, mas no es la piedad del mártir la que me aupa, sino el ansia de contendor con esta fauna de hombres de presa, a quienes venceré con armas iguales, aniquilando el mal con el mal, ya que la voz de paz y justicia solo prospera entre los rendidos. ¿Qué ha ganado usted con sentirse víctima? La mansedumbre le prepara terreno a la tiranía y la pasividad de los explotados sirve de incentivo a la explotación. Su bondad y su timidez han sido cómplices inconscientes de sus verdugos. Y es muy divertido porque en la primera parte del Parlamento, Coba le dice que él va a defender a Clemente Silva, ¿no? A partir de sus ansias de contendor, ¿no? A quienes de contendor que quiere enfrentar a hombres que se han visto como animales de presa a través de las armas iguales, aniquilando el mal con el mal. Coba está súper enfermo, ¿sí? Ha pasado por un ataque de paludismo, casi se suicida antes de llegar a donde Clemente Silva, y todos, los cuatro, tienen tanta hambre que lo primero que hacen es robarle el mañoco a Clemente Silva para comer, ¿sí? Ese es el salvador, ¿sí?, de Clemente Silva. Y además regaña a la persona a quien su aparente mansedumbre le ha permitido sobrevivir en la selva 16 años. Y ellos ya lo saben, Clemente Silva ya les ha contado buena parte de su historia. La promesa de ayuda, pues, y la reconvención carecen totalmente de contenido, ¿no? Coba no está en posición de aniquilar el mal con el mal y tampoco está en posición de criticar la mansedumbre de Silva, ¿no? Lo otro curioso de la novela es que los lectores nos enteramos de todas esas contradicciones por la boca del mismo Coba, ¿sí? Porque este es el narrador principal de la novela. Y como decía la profesora Carmiña Navia, todo pasa por los ojos de Coba. Alicia, Griselda, Fidel Franco, todo el mundo pasa por los ojos de Coba. El 90% del texto es el diario que escribe en un cuaderno de cuentas que se ha encontrado en una de las barracas caucheras. En su narración, y a pesar de que él mismo dedica largos pasajes a reflexionar sobre sus acciones, pensamientos y sentimientos, Coba no comprende muchas de las cosas que pasan a su alrededor. Es como si no se diera cuenta realmente de qué es lo que nos cuenta. Y es la estructura de la narración la que nos devela que no debemos creer mucho a lo que dice Coba. Aparte de todas las contradicciones que he señalado hasta ahora, que son parte del carácter problemático de Coba como personaje,
La interrupción de la narración funciona como una distancia crítica frente a lo que dice el narrador y que contradice las propias palabras del narrador. Un ejemplo, cuando Kova está acompañando a los llaneros en busca de reses, estos hablan de su preocupación porque hay dos partidas compitiendo por encontrar el ganado y teme que si se encuentran las dos partidas se agarren a machete, ¿no? La partida de Barrera y los contratados por Fidel Franco, de los cuales ellos hacen parte. Y además están muy preocupados, dice uno de ellos, que es el Mano Javián, ¿sí? Porque el juez del distrito está en el hato donde tienen que regresar con las reses y, en palabras del Mano Javián, con la justicia no nos metemos porque nos coge sin plata. Es decir, ellos le tienen miedo a que este juez, que evidentemente es muy corrupto, saque cualquier excusa, ¿sí? Y los multe, ¿sí? Y Kova, ¿no?, valientemente le declara, renglón seguido, al Mano Javián, o a todos: compañeros, yo les responderé que nada pasa. Y el Mano Javián le replica: ¿y quién responde por usted, que es al que busca la autoridad? Y en ese punto se interrumpe la narración, ¿no? Guión, ¿sí? Y siguiente narración, ¿sí? El siguiente pasaje del diario ya no habla de esto, trata del encuentro de Kova con Fidel Franco y de la muerte de Villán, y no volvemos a saber absolutamente nada más del juez en la novela. Hasta ahí llegó el juez en la novela. Esto es bien interesante, ¿sí? Porque los silencios de la novela se vuelven expresivos y funcionan como parte de este distanciamiento de la narración del mismo narrador, ¿sí? Y esos pasajes son típicos de la forma del diario, ¿sí? Cuando uno escribe un diario, por razones o externas o internas, comienza a establecer cortes en la narración misma, ¿sí? O porque no llega lo suficientemente lejos, o porque no se le ocurre nada más, o porque se acaba la anécdota y ya no tiene nada más que contar, ¿sí? Pero esa característica que es parte de un diario en la novela se convierte en la forma de distanciarse no solamente del personaje, sino del narrador mismo. Y entonces empieza uno a fijarse en cosas como la siguiente, otro pasaje no muy conocido de la novela. En el Casanare están don Rafo, Alicia y Kova a punto de llegar a la Maporita, y una mañana se levantan, toman café, ven uno de esos maravillosos amaneceres, los tres están muy contentos, ¿sí? Y están hablando de la vida en el Casanare. Y dice don Rafa: aquí, esta tierra lo alienta a uno para gozarla y para sufrirla. Aquí hasta el enfermo cercano a la sepultura anhela besar el suelo en que va a podrirse. Es el desierto, pero nadie se siente solo. Son nuestros hermanos el sol, el viento y la tempestad. Ni se les teme, ni se les maldice. Y sigue don Rafo hablando, ¿no? Y le pregunta a Kova, me preguntó don Rafo si era tan buen jinete como mi padre y tan enérgico en los peligros. Y responde Kova: lo que se hereda no se hurta, respondí jactancioso, en tanto que Alicia, con el rostro iluminado por el fulgor de la hoguera, sonreía confiada. Y uno se pregunta, este es un narrador que acaba de confesarnos a uno que acaba de jactarse frente a alguien a quien aprecia mucho porque fue el compañero de su padre en varias batallas, ¿sí? Y entonces le dice: lo que se hereda no se hurta. Y Alicia, ante eso, sonríe y el narrador pone el adjetivo confiada. Y uno se pregunta, ¿sí? ¿Confiada? Alicia no estará sonriendo por otra razón. Y bueno, hasta ahí llegó ese pedacito de la novela, hasta ahí llegó ese gesto de Alicia. Yo no estoy dando una interpretación certera, ¿no? No es que diga, uy, no, Alicia estaba sonriendo irónicamente porque sabe quién es Kova, etcétera, etcétera, no lo sé. Pero existe la duda y es parte de la novela. No sabemos si la sonrisa de Alicia es de confianza o una forma discreta de crítica, porque Kova nos sigue contando más bien que don Rafo se dedica al comercio al por menor, de reses y de mercancías, y hasta ahí llegó la cosa, ¿no? Pero son esas grietas de las que hablaba la profesora Betty Osorio, que mencionaba la profesora Montserrat Ordóñez,
¿sí?, que aparecen en la novela. Y son esas grietas las que introducen esta distancia irónica, crítica y cuestionan la credibilidad del narrador. Es decir, que descubrimos por boca del mismo Kova que él es un narrador no confiable, un personaje que por sus intereses, sus temores, por incapacidad de ver claramente las situaciones, no cuenta la verdad de los hechos, sino una percepción distorsionada de los mismos. Y quisiera anotar dos cosas nomás sobre la poca confiabilidad de Kova como narrador. Esta no se debe tan solo al hecho de que por la exagerada convicción de su propia importancia o por su inexperiencia o cortedad de visión, él no se da cuenta a carta cabal qué es lo que sucede, que es una de las cosas en las que he insistido. Cuando Kova comienza a escribir su manuscrito, Kova está en una situación realmente precaria, está enfermo, agotado, perdido en medio de la selva y está refugiándose en el barracón de un cauchero famoso por su salvajismo, mientras espera el muy improbable rescate del cónsul colombiano que está a kilómetros de distancia, ¿sí? Y Kova no es capaz de determinar tan a las claras qué es parte de la realidad objetiva, que es parte de sus temores o de los pensamientos que surgen del cansancio y de la desesperación. Kova realmente está en una situación muy difícil. De hecho, comparte ese cansancio con sus compañeros, Fidel Franco, Elie Mesa y los otros personajes, ¿no? También están enfermos, también están cansados, tampoco tienen nada que hacer, o sea, tampoco saben qué hacer. Sus planes son tan desesperados o irreales como los de Kova, y ninguno sabe qué va a pasar después. Es decir, la poca confiabilidad del relato es parte del carácter dramático y expresivo de la novela. Pero por otra parte, y en segundo lugar, el diario de Kova surge de una motivación muy particular, la de servir de testimonio del sufrimiento de los colonos enganchados por las caucherías de la Orinoquía y la Amazonía, los colonos y también los indígenas, de una manera menor, en una proporción menor, pero también hay parte de esta crítica. De hecho, este impulso surge porque Kova tiene una idea de sí mismo que es muy particular. Él es el poeta modernista o romántico que va a salvar a los caucheros y a los indígenas a través de su propio testimonio, que es su diario, ¿sí? Eso es lo que él dice, y porque engrandece la capacidad de ese manuscrito de hacer eso, a lo Víctor Hugo y Los Miserables, básicamente, ¿no? Y porque él dice eso, ese manuscrito sí se convierte en ese testimonio fiel de esos caucheros. Y la novela comienza a entretejerse como una serie de novelas y de experiencias que resuenan las unas en las otras. Última conclusión. Kova comienza, el primer texto manuscrito de Kova que tenemos es este epígrafe, ¿no?, de una carta de Kova, en la que él dice, bueno, a los que pensaban, ¿no?, que yo iba a tener éxito en la vida, ¿no?, sepan, ¿no?, que fui por las pampas como los vientos y dejando tras de mí solamente ruido y desolación, ¿no?, porque hubo un destino terrible que pudo contra mis fuerzas. Yo me enfrenté a ese destino, ¿sí? Ese carácter inflado de sí mismo es el mismo carácter inflado que él le da al manuscrito. Pero precisamente porque le da tanta importancia a ese manuscrito sí se convierte en el testimonio de la experiencia de la caída y de la miseria, que no es privativa de Kova, que él comparte con todos los seres humanos que están alrededor de él, porque están en una zona de extracción de mercancía donde el régimen de explotación es sumamente alto. Y gracias. Que una característica esencial y que hace a La Vorágine muy particular es que no podemos confiar de ninguna manera en el narrador. No solo es un ególatra que tiene una idea mucho más grande de la realidad, de una idea de sí mismo que es mucho más grande de lo que en realidad es, sino que desde el comienzo de la novela poco a poco se va sumergiendo en la locura. Él va perdiendo la razón. La despedida de los llanos cuando incendian la Maporita, ya él está loco, y de ahí en adelante él se va profundizando en esa locura y estamos asistiendo al relato de un loco. Por eso hay tantos desvaríos.
¿no? Bueno, yo estaba argumentando que para Coba el manuscrito es fundamental porque él concibe ese manuscrito como el medio de redención de todas las personas que están a su alrededor. Y él va a consignar precisamente en ese manuscrito las voces de Clemente Silva, la de Limesa, la de Ramiro Estebanes, que cuentan cosas que Coba no había podido percibir, ¿no? La matanza de Funes, las caucherías de todo el sistema de explotación de las caucherías del Amazonas, que demuestran que ese es el mismo sistema de explotación que las caucherías en el Bajo Expreso, ¿no? Y que tiene que ver con esa otra ruta del caucho a través del Orinoco hacia Venezuela, ¿sí? Y la novela se convierte en una especie de gran texto, de gran red de ecos de esa experiencia personal de sufrimiento y de explotación por ese sistema económico de explotación de las caucherías. ¿Qué quiero decir yo con eso? Aparece todo el ciclo de la forma del endeude, desde el comienzo, desde la novela cuando están en los llanos, la ilusión de la niña Griselda de irse a las caucherías, la ilusión de irse de los llaneros, de los otros llaneros de irse a las caucherías, y los primeros indicios de que esto puede ser un gran engaño. Hay uno de los llaneros que está en el hato de Subieta y le han prestado mercancía por 5 pesos. Y el llanero que sabe leer está muy furioso porque el recibo que le extendieron es por 10. Y ahí comienza el sistema del endeude. Y luego, con el testimonio de Limesa, vemos qué les pasa a esos caucheros que se subieron a estos bongos y que los raptaron y que los van a vender, ¿sí? Y el Limesa se escapa. Y luego, por boca de Clemente Silva, se nos describe muy bien el ciclo del endeude y años y años y años de trabajo, ¿sí? Desgastándose físicamente con la esperanza de pronto de ganar alguito y convertirse en una Madonna Zoraida Irán y poder comerciar, ¿sí? Y luego a través de la boca de Ramiro Estebanes, que está baldado físicamente, y de Balbino Jacome, que ya es demasiado viejo y también está baldado físicamente, los efectos de esos años de trabajo en esa explotación. Y algunos testimonios pues, de lo difícil que resulta no caer en este ciclo depredatorio de este sistema económico y no tratar de matar al vecino del ciringal de al lado, como dice el famoso monólogo del cauchero, que uno no sabe ahí quién está hablando, porque habla con toda la retórica de Coba, pero de experiencias que solo sabe Clemente Silva, ¿no? Y toda esa novela se convierte en ecos de cosas. El despojo de los caucheros se convierte en un eco del despojo que vive el Pipa, por ejemplo. El Pipa emigra a los llanos cuando es niño y sufre una servidumbre terrible en un hato llanero, y ahí es que él decide irse con los indios y jugar a 2 bandas, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Y el eco de la muerte de Luciano, ¿no? En la cauchería tiene que ver con los ecos de otros personajes en la novela. Entonces empieza uno a darse cuenta de que hay una cantidad de redes ahí y solo lo sabemos a través de Coba, solo lo sabemos a través de ese manuscrito. Entonces, digamos, la paradoja de la novela es que precisamente este personaje que ve muy poco y que entiende tan poco es el que cuenta tanto también.